Platzi, educación profesional efectiva. Hay varios análisis que se pueden hacer de una letra de una canción y es por eso que hoy vamos a pasar al siguiente nivel y vamos a charlar sobre películas. Y es que aprender inglés implica, bueno, si lo queremos aprender bien, implica realmente aprenderlo en contexto. ¿Y cómo podemos encontrar contexto cuando estamos en un país que no es el de habla inglesa? Pues de muchas formas. Y va a depender también de nosotros de qué alternativas buscamos para tener esa inmersión y ese contexto. Y una de ellas es efectivamente las películas. Así que voy a compartir mi pantalla para compartirles, para charlar en la tarde de hoy sobre algunas de estas películas cuyos nombres son bastante interesantes. Las películas de por sí son bastante interesantes, pero hay unos errorcitos gramaticales en estas películas que vale la pena analizar para que sepamos a qué se deben. La primera pregunta que les quiero traer en la tarde de hoy es a todos. Una vez veamos el título, el nombre de la película, quiero que hagamos esa reflexión. Los títulos son muy pequeños, pero que muy sinceramente compartamos si tenemos el conocimiento para identificar el error gramatical. Y si no, está muy bien, porque aprender significa también saber que no sé. Eso es algo bonito y eso es algo importante cuando aprendemos algo nuevo como un idioma. Entonces, las películas surgen como esta herramienta para aprender no solamente inglés, sino aprender la cultura que va alrededor de un idioma. Y es que cuando aprendemos el inglés en contexto, cuando lo aprendemos de una forma natural y muy social, no solamente vamos a ejercitar la memoria, sino que también vamos a ejercitar algunas herramientas, algunas habilidades sociales que nos van a permitir usar ese vocabulario en un contexto real. Porque a veces cometemos ese error de memorizar gramática o vocabulario de forma aislada, pero la mejor forma de retenerlo es tal cual como lo hicimos en nuestra lengua nativa, y fue en contexto, en medio de algo real y algo útil. Entonces, en este orden de ideas vamos a estar analizando por qué las películas nos ayudan a mejorar nuestras habilidades y en especial nos vamos a enfocar en estas tres películas que traigo en la tarde de hoy para que revisemos estas cuestiones gramaticales. Lo primero es entender que las películas te permiten desarrollar tu habilidad visual conectada con la auditiva. Cuando escuchamos un podcast, nos enfocamos únicamente en listening y está perfecto, está magnífico. Cuando vemos una película, también vamos a aprender de esas herramientas visuales que nos da el actor, la actriz, el contexto. En la antigüedad, las películas, de hecho, eran sin sonido. Y si miramos una película de Mr. Bean, por ejemplo, la interacción verbal es muy mínima, pero aún así podemos entender perfectamente qué está pasando. Si nos apalancamos de eso, más una referencia visual en el caso de que utilicemos subtítulos y además de eso, que la película se encuentre en inglés, pues vamos a estar ejercitando múltiples habilidades comunicativas a la vez. ¿Por qué? Porque las películas nos ofrecen un contexto visual. La segunda razón por la cual las películas son súper importantes y son necesarias para aprender inglés es porque vamos a entender lenguaje real y cotidiano y coloquial. Vamos a identificar palabras, expresiones, modismos que suceden en ambientes reales, pero que incluso a veces rompen las reglas gramaticales, algo que vamos a ver hoy con estas películas. Finalmente, nos vamos a divertir. Y como lo decía al principio, aprender inglés, aprender algo nuevo implica divertirnos. Entonces, sin más preámbulo, miremos estas tres películas que a mí personalmente me gustan muchísimo, me remotan a mis tiempos de infancia y también les suceden en su momento para aprender inglés y se las quiero dejar a todos y todas para que les sirvan de insumo en este proceso que iniciamos o que estamos en camino por aprender. Entonces, la primera película, una de mis favoritas, es un clásico. Esta película tiene sus años, como diríamos. Esta película se llama en español Querida, encogí a los niños. Honey, I Shrunk the Kids. Esta es una película de Joe Johnston. Tiene bastantes años, no recuerdo muy bien la fecha exacta, pero esta es la película de nivel número 1. Recordemos que los niveles van a variar según el tipo de gramática que estemos analizando. Entonces, en este caso va a ser una única palabra en la cual encontramos el error. Honey, I shrunk the kids. Entonces, muy sinceramente, hagamos el análisis de si efectivamente sabemos en qué palabra se encuentra este error. Esta película me encanta, a pesar de que tiene sus años, es una película pues infantil, muy cómica. Luego, el lenguaje que se utiliza es muy fácil de entender, ayuda mucho a comprender cómo hablan los niños. Y recordemos que los niños, las niñas, a veces también tienen su lenguaje propio y no solamente pues pasa en el inglés, sino pasa en todos los idiomas. Vamos entonces a hacer el análisis del título de esta película para saber dónde se encuentra el error.
Como les dije anteriormente, es una única palabra. Y en este caso tiene que ver con el verbo. El verbo está conjugado de forma incorrecta. No debemos utilizar shrunk porque shrunk es la forma participia, la forma pasada, la forma en pasado participio del verbo shrink, que shrink significa encoger. Entonces aquí estamos diciendo algo como, querida, yo encogido los niños, algo por el estilo. Este título, la verdad, la primera vez que lo vi, no caí en cuenta de que estaba mal escrito, que estaba mal enunciado. Fue años después, mientras aprendía casualmente los verbos en inglés, que noté, caramba, aquí hay un error y es un error bastante importante. ¿Por qué lo cometieron? ¿Por qué salió al aire? ¿Por qué se generó? No sabría decirles. Tendríamos que hablar con el director para mirar su fuente de inspiración en aquel entonces. La forma correcta, gramaticalmente hablando, del título de esta película sería Honey, I Shrank the Kids. Esta es la conjugación verbal ideal para el pasado. Estamos hablando de shrink en el presente, shrank en el pasado simple, que es el caso de la película, y shrunk, que es el participio. Para poder usar el participio de forma correcta, tendríamos que decir algo como I have shrunk the kids, pero no estamos usando el auxiliar y por ende es una forma incorrecta. Entonces, aquí estamos practicando los verbos en el pasado simple en su forma correcta, en este caso los verbos irregulares, porque recordemos que también tenemos los verbos regulares. Este verbo, el verbo shrink, en algunos libros, de hecho en un libro una vez lo encontré como shrinked, con ed al final, pero esta es una forma no reconocida de la transformación en pasado. La forma ideal y gramaticalmente correcta es shrink, shrank and shrunk. Entonces, esta canción está mal porque nos falta el auxiliar o simplemente porque utilizamos la conjugación en su forma incorrecta. Vámonos entonces con la película número 2, que a mí personalmente me hizo reír un montón. Esta película es de los creadores de Zombieland. Si han visto Zombieland, van a entender un poco el humor que pueden encontrar en esta película. Es un repartidor de pizzas que pasa por muchas situaciones bastante extrañas, algo que pues no quisiera que me pasara a mí, pero es bastante cómica. Es un inglés ya de nivel 2, llamémoslo así, porque ya pues no estamos hablando con niños, son jóvenes, adolescentes, adultos, y también tiene un nivel de acción importante. Esta película se llama 30 Minutes or Less y es dirigida por Ruben Fleischer. Esta película salió en el año 2011. Recuerdo haberme visto su premiere, su estreno y me divertí mucho. Aprendí mucho con esta película, pero su título tiene un error que se puede pasar desapercibido muy fácilmente y que de hecho incluso hablantes nativos cometen este error. Todos en algún momento quienes hemos aprendido también hemos cometido este error. Y el error radica en el uso de la palabra less. Vamos a analizar por qué creemos que es less, por qué emplearla aquí en este contexto exacto de la película estaría mal. Resulta que cuando estamos utilizando less, en este caso es un cuantificador, es un quantifier en inglés, less lo vamos a utilizar cuando hablamos de elementos que no son contables. Entonces, aquí estaría bien dicho si dijéramos 30 minutes or less time, por ejemplo. O cuando digamos less water, or less air, or less money, que son elementos que no son contables, pero los minutos en este caso son plenamente contables. Yo puedo decir 5, 10, 15, 30 minutos, por ejemplo. Por eso el título está mal, porque la verdadera o la forma gramaticalmente correcta de enunciar que son 30 minutos o menos, es decir, 30 minutos o fewer, porque few es el cuantificador que utilizamos con cantidades que podemos expresar numéricamente. Entonces, por ejemplo, I have fewer books than you. Tengo menos libros que tú. Entonces, fewer lo usamos para elementos que podemos cuantificar y less para elementos que no podemos expresar en cantidades exactas. Entonces, este es uno de los errores realmente más comunes. Me ha pasado, a veces pasa de forma muy, muy natural y uno dice, caramba, no, así no es. Entonces, less para elementos que no podemos cuantificar exactamente, como en el caso del tiempo en términos generales, pero como el título de la película es minutos, 30 minutos, esos minutos sí los podemos calcular de forma exacta y en ese caso tendríamos que utilizar fewer. Vámonos entonces para la película número 3. Esta película número 3 me ha hecho divertir muchísimo en ambas partes, en la número 1 y en la número 2. Ambas han sido muy, muy divertidas. Grown Ups.
Esta película con Adam Sandler y todo este elenco tan maravilloso en sus dos versiones presenta el mismo error gramatical y por eso es la película de nivel número 3, porque el título es muy pequeño. Tenemos dos palabras. Ahí, en esas dos palabras, está el error y está presente en las dos películas, Grown Ups 1 y Grown Ups 2. Vamos a analizar por qué y en cuál de esas dos se encuentra el error. Resulta, y les quiero dar la sorpresa a todos y todas, que el error está en el nombre completo y no es en el nombre como tal, porque el nombre transmite lo que queremos decir. Pero sí hay un error de ortografía. Faltó un símbolo gramatical, un signo que conecta esas dos palabras de forma gramaticalmente correcta. Resulta que up es una preposición, como decir up, down, around. Las preposiciones no tienen forma plural. Yo no puedo decir downs en este tipo de casos usándolo como una preposición, o arounds, o abouts. Las preposiciones en inglés no tienen forma plural. Yo no digo tos, force, ¿cierto? Vais, no existen. Esa estructura no existe. Al ponerle yo la S a la palabra up, en este caso le estoy dando lo estoy expresando como un plural. Sabemos que la película habla de adultos que crecieron, como grown up significa como adulto, como crecido, en el sentido de edad y sentido físico, pero nos faltó ponerle el guión. Este guión que nos transforma la palabra o el verbo grow up, porque el verbo grow up es un phrasal verb que significa crecer, este guión lo transforma en un sustantivo. Y al transformarlo en un sustantivo, en ese caso sí podemos ponerle la S y decirle los adultos. Entonces, el problema fue que nos faltó el signo gramatical que transformaba este phrasal verb en un adjetivo, en un sustantivo compuesto. El sustantivo compuesto hay de muchas formas. Toothpaste, están unidos. Hot dog, están separados. Y aquellos sustantivos compuestos que tienen un guión en la mitad, como en el caso de grow up. Entonces, en esta película y en las dos versiones tenemos el error porque faltó poner el signo intermedio y esta es finalmente nuestra película del nivel número 3 con errores gramaticales en su título. Les quiero dejar un par de consejos de películas, además de estas tres que acabamos de analizar, las tres películas que les voy a dejar tranquilos y tranquilas. Los títulos de estas películas están gramaticalmente bien escritos, lo hice con una intención detrás y es que practiquemos lo que aprendimos, hagamos el análisis de todas formas, pero les puedo dar ese parte de tranquilidad de que estas películas están bien escritas en sus títulos. ¿Listo? Entonces la primera es Finding Nemo, es una película maravillosa, es muy divertida. Su nivel de inglés para niños permite una adquisición mucho más sencilla, los sonidos, la ambientación es fácil de entender el contexto, es una película sencilla para todas las edades y que en general va a permitirnos aprender de forma muy amena. La segunda película es Run Forrest, esta película o Forrest Gump, me encanta, es un clásico, aparte que aprendes mucho, aprendes de historia, en esta película también desarrollas ese sentido de entender en contexto y hablando de las épocas y de diversas situaciones, es muy chévere, ya cuando estemos en un nivel intermedio. Y finalmente, Harry Potter, una de mis sagas favoritas, porque recordemos que los actores provienen o tienen un acento bastante interesante y va a generar un nivel de dificultad o de reto un poco mayor. Entonces, en este orden de ideas podemos avanzar. Finding Nemo, Forrest Gump, Harry Potter, recordemos los títulos de estas películas están muy bien, pero adicionalmente estas tres que analizamos gramaticalmente en la tarde de hoy nos van a servir muchísimo para mejorar nuestras habilidades de listening. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.